Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, cuarto año, ¿cómo les va? Vamos a continuar, como les dije, con la parte de superficies y vamos a ir viendo una por una. Hoy vamos a ver superficies de revolución. Dice, supongamos el espacio, estamos trabajando en R3, ¿no? Dotado de un sistema de coordenadas X y Z. Una superficie de revolución en el espacio es una superficie generada al rotar una curva plana C alrededor de algún eje que está en el plano de la curva. Acá lo puse, igual acá yo detallé todo. La curva se llama generatriz, ¿sí? La curva esa que genera se llama generatriz. Ahora lo explico el concepto. Vamos a tener una función f, digamos, en un plano. Y acá estaría este ejemplo en el plano xz, donde y vale 0. Pues estamos en el espacio, no podemos eliminar ahí. O sea, cuando y vale 0 y hago una curva, la estoy graficando en este plano, ¿no? En el plano coordenado xz. Y lo que dice ahí más o menos lo voy a poner. Está un poco desprolijo esto, porque tú lo hice recién con Mirome, porque no en ningún lado estaba como para poder explicarlo bien. Así que bueno, tuve que hacer un injerto. Bien, supongamos que esta es la curva generatriz en xz, ¿no? Esta es una curva, esto rojo. ¿Sí? M es un punto cualquiera de la generatriz, le puse G de generatriz. Eso es una curva en un plano entonces, ¿sí? Pero lo que me decía la definición es que gira o rota alrededor de un eje. O sea, yo esta curva generatriz la voy a hacer girar alrededor del eje Z. O sea, imagínense que esto si lo hago rotar, en algún momento el eje X va a estar en esta posición X', una posición auxiliar que le llamamos, ¿no? Acá está dibujado despacito, pero como que es el plano que viene para acá. Yo antes daba el ejemplo de no sé, si dibujo una puerta giratoria, ¿no? De los bancos. Pero después me miraban raro y me di cuenta que ya los bancos no tienen puerta giratoria como en mi época, así que ahora se abre y se cierran nomás. Así que tengo que cambiar el ejemplo. Imagínense que dibujan algo en la puerta de la habitación de su casa. Cuando abren la puerta, ese dibujo se va moviendo, ¿no? Imagínense que puede dar toda la vuelta donde están las bisagras. Solamente una puerta 90 grados se va a mover. Pero imagínense que puede llegar a dar toda la vuelta. Todas esas posiciones que genera esa curva en el espacio me va a determinar la superficie que estamos trabajando, ¿no? Por eso se llama generatriz, porque según la curva que yo esté usando me va a generar una cierta superficie. Entonces, como dije, esto en un momento lo vamos a usar como un cálculo auxiliar, porque una vez que lo moví del plano, ya entró en el espacio. Este punto que está acá, y ya no vale 0. Acá como estaba dibujado, y vale 0. Pero en este punto, M', y ya no vale 0, tiene otro valor. Entonces, tomamos este plano auxiliar con este eje auxiliar X'. Este M sobre acá, sobre este plano XY, va a determinar un punto X'. Bien, porque acá tenía X y 0 de Y, ¿no? Cuando yo lo saco al espacio, ya este punto X' va a tener una coordenada de X y una coordenada de Y. Para deducir esto, acá me quedó un ángulo recto. Este X' sería la distancia de hipotenusa. Entonces puedo decir que X' es igual a OP. Y OP, por ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, OP o X' va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, que sería este cuadrado, ¿no? Entonces ese lo puedo determinar así, ya con los valores de X y de Y, que son de los ejes coordenados. Entonces, si voy a reemplazar en la ecuación que yo acá le puse un símbolo, un numeral, X', cuando este punto de la superficie tenía coordenadas X', ese X', por lo que puse acá, lo puedo reemplazar por esta raíz, puedo sustituir. Entonces, X' lo sustituyo en esa misma ecuación por esta raíz, y ya acá me quedan las tres variables, que tiene lógica, porque ahora que el punto entró al espacio, ya tengo que tener una coordenada de X, una coordenada de Y y una coordenada de Z. Pero fíjense que cuando esto está girando,
Como giró en z, están en la misma altura. O sea, los valores de z se van a mantener constantes. Entonces, cuando gira en z, z no va a cambiar. Y la otra variable, si tenía x, se va a reemplazar por la raíz cuadrada de x cuadrado más la variable ausente. Entonces, se puede con cualquier eje rotar. Lo que voy a tener en cuenta, no vamos a hacer todas las deducciones. Si gira entonces en el eje Z, la generatriz, voy a reemplazar o X o Y, porque si giró en Z, voy a estar trabajando o con X o con Y, por esta raíz, que me incluye las dos variables. Si estoy girando alrededor de X, X va a quedar igual. Entonces voy a reemplazar la otra variable que esté trabajando, o Y o Z, por la raíz que incluye a las dos que estaban, a la que estaba trabajando y la que estaba ausente. Y por último, si va a girar en el eje Y va a quedar igual en la ecuación como esté, y voy a reemplazar, según sea a X o a Z, el que aparecía, por la raíz donde está X y Z. ¿No? La raíz cuadrado más X cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. O sea, tengo acá ya la ecuación de la superficie engendrada por la curva 9x cuadrado más 4z cuadrado menos 36 igual a 0, contenida en el plano xz, o sea que y vale 0. Es lo mismo decir xz o igual a 0. Cuando gira alrededor de z. Entonces, estoy trabajando con esta ecuación. xz, con esta generatriz, en el plano y0. Como está girando en z, z lo dejo como está. Y cambio x por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Acá no estaba y, acá apareció ahora. Y lo sustituyo donde estaba x. Porque x lo estoy reemplazando entonces por esa raíz. Reemplazo como estaba el cuadrado, simplifico y me queda de esta forma. ¿Por qué? Porque z lo dejé como está. Z era 4z cuadrado, quedó 4z cuadrado. Y esto que quedó acá, que ahora sí tengo las tres variables, es la ecuación de la superficie de revolución. En este caso, la generatriz en dos dimensiones era una elipse. Y la revolución, bueno, ya lo vamos a ver después, me quedó un elipsoide. Gráficamente, acá esto lo transformé, le di forma de elipse. Sería esto que está acá. Esto está graficado como en R2, ¿no? Para que se vea de frente, que es una elipse. Pero estoy en Z y en X trabajando, o sea, en Z y en X. Esto que está acá, como que cambia de color, sería la generatriz. Al hacer eso, girar en Z, empieza a girar esa generatriz, me determina este elipsoide. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo que lo saqué de internet porque no encontraba gráficos paso a paso, así que les muestro y después les agrego uno que hice yo. Esto es para que vean gráficamente, no se encuentra el área, esto no, es otro tema, esto tendría que haber recortado. La superficie nos interesa, la superficie que se genera con esta generatriz y igual a x al cubo en este intervalo cuando gira en torno a x, ¿no? Entonces, cuando gira en torno a x, esto sería una cúbica, ¿no? Que viene así y se va para abajo. X está acá, ¿no? Porque no está en el espacio que X lo tenemos de este lado. Esto está mostrado en el plano, por eso no quiero que los confunda. Así no lo vamos a trabajar. Ya cuando trabajamos en el espacio directamente. Pero como una primera introducción me pareció válida. Entonces, como está entre 0 y 2, es un pedacito de la función nada más. Si esto yo lo hago girar en X, empieza a girar así, me va a determinar esta figura. Vamos a ver las más sencillas de graficar, porque algunas son muy complejas. Y si tengo que hacer de forma analítica, como giró en X, X va a quedar como está. X no lo voy a tocar. X queda como está. Y voy a reemplazar a Y por la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Por la otra variable que Z no estaba y me aparece dentro de la raíz, ¿no? Cuando entra a girar, me aparece la variable que no estábamos trabajando, o que valía 0. Bueno, acá está, se elevó todo al cuadrado para sacar la raíz, quedaría así. Con un ejemplo más, tenemos esta figura. Acuérdense, área, no estamos buscando el área, estamos aprovechando el gráfico nada más. Y igual a x cuadrado, que sería esta la función, ¿no?
entre 0 y raíz de 3. 0 y raíz de 3 es este pedacito. Si lo hago girar en torno ahí, va a girar así, eso va a girar así, y me va a determinar esta figura. Sí, hay que como imaginarse a veces, porque con eso me tengo que imaginar que... Pero esto acá yo lo grafico de este lado, por el momento va a venir para acá, también va a venir para acá y también va a ir para atrás, ¿no? Según dónde esté girando. A veces la misma figura podría girar en X, acá giró en Y, y también podría girar en X, ¿sí? Entonces habría que ver el enunciado, siempre tengo que ver qué me pide. Y supuestamente acá, o para atrás o para adelante, está determinado el eje Z, que no está dibujado en este caso. Este es un ejemplo, no está resuelto, pero lo vi de un ejemplo de GeoGebra y me gustó, porque a veces no se imagina. Si yo tengo dos rectas, acá serían dos semirectas. Cuando gira, si lo hago girar en este eje, es X, me va a determinar también esta figura. Una superficie cónica sería un cono circular. Lo que pasa es que no es, si fuese una recta, también del otro lado va a ser la misma figura, ¿no? Porque la recta continúa y continúa, y de acá se va a formar, también me queda una superficie cónica. Bueno, ustedes van a tener que hacer estos ejercicios, lo hice lo más fácil posible, todo en X0 para que se grafiquen de costado, porque cuando están de frente es como que cuesta más. Entonces a mí me interesa que aprendan el concepto, ya después lo podemos cambiar de posición, pero lo importante es que aprendan. Acá tenemos la generatriz, algunos están limitados, justo como este caso, para no continuar graficándolo. Este es en el plano que está graficado y acá en qué eje está girando. Yo ahora voy a ver si puedo cambiar con la cámara, mostrar algo acá en el pizarrón, para estos dos, para que cómo quedarían estos dos. Analíticamente no, cómo quedaría el gráfico para ampliar un poquito en R3, porque esto es como que tenemos, los dos ejemplos que le di parece que están en el plano, ¿no? Y tenemos que graficar en el espacio. Bueno, ahora voy a poner la otra cámara para que se vea el pizarrón. Bueno, como les decía, le agregué este gráfico para que se vea en el espacio, porque en la copia parecía que solamente en el plano se hacía. Entonces, si estoy en el espacio, este es el primer ejercicio que tiene en la guía. Y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Eso es una circunferencia en el plano YZ, ¿sí? Así de frente lo veo, YZ. Y me dice que gira en el plano Z. O sea, si esto lo hago girar, esta circunferencia gira, me va a formar una superficie esférica. La circunferencia es perfecta, así que podría haber girado en Y también, y también en una esfera. Y en el segundo punto, este sería el 1, y este va a ser el 2, es z cuadrado igual a 4i, ¿no? Es una parábola y está limitada en el primer cuadrante solamente, no continúa. Y está graficada en el plano x igual a 0. Entonces, si yo esta generatriz la hago girar alrededor del eje Y, me está determinando esta figura, ¿no? O sea, esta sería está en rojo, no se ve en el video me parece, pero esto está en rojo, es la generatriz que la empecé a hacer girar y me define esa figura. Si esta generatriz, te lo borro, no sé si algún ejercicio lo pide, algunos piden el mismo ejercicio en dos ejes. Por ejemplo, si esta misma generatriz, en vez de girar en Y, me pedían que gire en Z, me hubiese quedado algo así nomás, ¿no? Algo así, hubiese quedado, ¿sí? Iba a girar así. O sea, esto hubiese girado si la misma generatriz entonces me dice que gira alrededor del eje Z, me definía esta superficie. Si gira alrededor de Y, me define esa. O sea, teniendo una misma generatriz va a depender de qué eje está girando. Bueno, espero que se haya aclarado un poquito más. Me había quedado como medio así, con el gustito que quedaba muy en el plano todo. Así que siempre entonces ustedes grafiquen primero la generatriz en el espacio y después la hacen rotar y ahí queda definida la figura. Bueno, espero que se haya entendido un poquito más.